permitirnos, Señor, estar en tu casa y guardar tu día, Señor. Ayúdanos, Señor, a adorarte, porque tú eres digno de adoración. Adorarte, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros, por el regalo de salvación, Señor, el regalo más grande que hemos podido recibir. Por eso, Señor, debemos adorarte a ti, al único Dios verdadero. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Delante de ti, Señor, ponemos nuestros pecados, porque sabemos que tu palabra dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos y mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Renueva nuestras mentes y corazones a obedecer tu palabra y a no buscar reconocimiento humano. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Te pedimos que nos dejes apartarnos, que no nos dejes apartarnos, Señor, de tus caminos, y que nos guíes cada momento, Señor, agarrados de tu mano, dependiendo solo de ti. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Pon amor, Señor, en el corazón los unos por los otros, para glorificar tu nombre. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Afírmanos, Señor, en tus estatutos, para estar preparados, Señor, para el día grande, temible, para el día del juicio venidero. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán
mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Alabemos a Jehová Todopoderoso, Creador de todas las cosas, al único digno. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle salmos, alabad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, porque Jehová de la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda la verdad del juicio y preserva el camino de sus santos. Amén. A nuestro Padre Dios alcemos nuestra voz, gloria a Él. Tal fue su amor que dio al Hijo que murió y así nos redimió, gloria a Él. A nuestro Salvador demos con fe, gloria a Él. Su sangre derramó, con ella nos lavó y el cielo nos abrió, gloria a Él. Al fiel Consolador celebre nuestra voz, gloria a Él. Con celestial fulgor nos muestra el amor de Cristo el Señor, gloria a Él. Con gozo y amor cantemos con fervor al Trino Dios. En la eternidad mora la Trinidad, por siempre alabar al Trino Dios. Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Como dice en la Santa Palabra Juan 1:1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. La palabra encarnada, las bellas palabras que nos dejó el Señor acá, palabras que son cimiento y sostén para nosotros. Himno 272. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. ¿Qué más Él pudiera en su libro añadir? Si todo a sus hijos lo ha dicho el Señor. No temas por nada, contigo yo soy. Tu Dios yo soy, solo tu ayuda seré. Tu fuerza y firmeza en mi diestra estarán, y en ella sostén y poder te daré.
En el siguiente himno agradecemos a nuestro Señor, amado Dios, por su gracia, por su providencia, por su poder, por cómo ha sostenido esta maravillosa palabra que hoy tenemos acá. Gracias damos por la Biblia. Gracias damos por la Biblia, tu palabra es, Señor. Inspiraste al salmista y al santo historiador, el profeta y el apóstol desde la antigüedad. Por tu espíritu guiados nos legaron tu verdad. Gracias damos por la Biblia y por esa multitud de escribas abnegados que con gran exactitud a través de muchos siglos, aun en gran persecución, cada letra preservaron para nuestra bendición. Gracias damos por la Biblia y por cada traductor que la ha hecho entendible al oyente y lector, y por los que la publican y el ejército mundial que trabaja esparciendo tu palabra eterna. Gracias damos por la Biblia, tu palabra es, Señor. La tenemos al alcance, tu mensaje de amor. Oh, ayúdanos, pedimos, a leerla con afán y a cumplirla diariamente, sus preceptos vida dan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta. No solo de pan el hombre vivirá, sino del alimento sagrado, perfecto y más saludable que hay, que es su palabra. Himno 4:15. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino
se os dará. Buscad y hallaré. Llaman, llaman y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Te alabamos, Dios, te damos gloria, alabanza y honra a ti, que tú te lo mereces, Señor, por ser tú nuestro Dios, por ser tú omnipotente, omnisapiente, por tener atributos, Señor, que nosotros no podemos ni comprender, no tenemos la capacidad de dimensionar tu magnitud, tu maravillosidad, Señor. Gracias. Gracias te damos por tu palabra, por el Verbo encarnado, por nuestro amado Salvador, por Jesucristo. Gracias por esos medios de gracias que nos dejaste, Señor. Por como tú has provisto, Señor, a tu iglesia de tu voz, de tu palabra, de tu mensaje de amor, de tu apoyo, de tu soporte, de tu sostén, tu cimiento, Señor, para poder guardarnos en ella, Señor, para poder cumplirlas, adorarte como tú mandas que te adoremos. Gracias por cada uno de aquellos profetas, por cada uno de tus hijos, por cada uno, Señor, que preservaron tu palabra, Señor, que perseveraron en ella, que fielmente predicaron de ella, que fielmente, Señor, la compartieron. Gracias te damos por ella, Señor. Seas tú ayudándonos a glorificarte, a seguir fielmente, valientemente con ella, por ella, Señor, adorarte a ti, nuestro Dios bondadoso, misericordioso, justo, 3 veces santo. Gracias en los méritos de Jesucristo. Himno 4:24 dice: dejo el mundo y sigo a Cristo. Este mundo pasará, pero su amor bendito durará. Dejo el mundo y sigo a Cristo, porque el mundo pasará, mas su amor, amor bendito, por los siglos durará. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, paz y gozo en él tendré, y al mirar que va conmigo, yo feliz caminaré. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, su sonrisa quiero ver, como luz que mi camino haga aquí resplandecer. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. Dejo el mundo y sigo a Cristo, acogiéndome a su cruz, y después iré a verle cara a cara en plena luz. Oh, qué gran misericordia, oh, de amor sublime don, plenitud de vida eterna, prenda viva de perdón. No te dé temor seguir a Cristo, no te dé temor sufrir con Cristo, no te dé temor morir con Cristo. No te dé temor a hablar por Cristo, haz que brille en ti su luz, al que te salvó confieses
fuerza siempre, todo debes a Jesús. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor a ser por Cristo, cuando de tu parte está. Obra con amor, con fe y constancia, tus trabajos premiará. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor sufrir por Cristo, los reproches o el dolor. Sufre con amor tus pruebas todas, cual sufrió tu Salvador. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. No te dé temor morir por Cristo, vía, verdad y vida es Él. Él te llevará con su ternura a su ser y convertir. No te dé temor, no te dé temor, nunca, nunca, nunca. Es tu amante Salvador, nunca pues te dé temor. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Dios. Colosenses 1:29. Anhelo trabajar por el Señor, trabajar y orar en la viña del Señor. Anhelo cada dar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo cada día trabajar y esclavos del pecado libertad. Conducirlos a Jesús, nuestro guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Trabajar y orar en la viña del Señor. Mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Dios bondadoso, misericordioso, Dios bueno, te damos gracias por estas alabanzas que entonamos a tu nombre, Señor.
porque éramos miserables, porque éramos incapaces de buscarte, incapaces de adorarte a ti, de alabarte a ti. Y tú en tu misericordia, por tu gracia, Señor, por los méritos de Jesús, por medio de la fe en nuestro amado Salvador, nos trajiste a tu luz, a adorarte a ti. Gracias por tu palabra, gracias por tu providencia, Señor. Gracias por el valor de cada uno de aquellos que fielmente predicaron de ella, que fielmente repartieron la semilla tuya, Señor. Gracias porque podemos adorarte en este tiempo solo porque tú así, Señor, lo quieres. Te adoramos, Señor, te glorificamos. Te pedimos que seas tú ayudándonos a tener valor, a tener fortaleza, a crecer en tu palabra, a crecer con el Espíritu Santo, Señor, para adorarte a ti, para ese anhelo, Señor, estar cimentado en tu palabra, anhelo de adorarte a ti, anhelo de cantarte a ti, de glorificarte a ti, de que nuestras vidas sean guiando para tu gloria, Señor, que seamos andando en santificación para adorarte, Señor, para mostrar al mundo aquel que es 3 veces santo, aquel que es omnipotente, maravilloso. Te pedimos que seas tú dándonos una vez más de tu bendición, una vez más de tu palabra, Señor, dándole sabiduría al mensajero de ella, que seas dándole valor para fielmente predicar de ella, sabiduría para poder repartirla. Te pedimos que se haga tu suprema voluntad, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya pueden sentarse, hermanos. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Salmo 118, 24. ¿Está usted orando al Señor pidiéndole que le ayude a amar su día? Bueno, no voy a preguntar otra vez si amén, porque confío en que los pocos que lo dijeron es porque están solamente muy pocos pidiendo por eso. Espero que usted como hijo de Dios, usted ame el día del Señor. Que no sea que simplemente estemos cambiando de templo. Antes íbamos a tal parte y ahora simplemente venimos aquí, sino porque ciertamente entendemos que es el día del Señor. Hace 8 días dejamos para memorizar Santiago 1, versículo 2 y versículo 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vamos a Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Hoy vamos a estar considerando Lucas 9, entonces vamos a memorizar el verso 23. Lucas 9, 23. Le recuerdo a las hermanas y también a los hermanos que hay que vestirse decorosamente, que hay que vestirse para glorificar a Dios, que nosotros no nos vestimos para mostrar modas al mundo ni para seducir a otros, que nosotros debemos de tener cuidado de cómo nos estamos vistiendo.
Y agradezco a todas las hermanas que han estado atendiendo ese llamado y están teniendo cuidado de cómo se visten. No sea usted un tropiezo para otros hermanos. No haga pecar a otros. No se haga culpable de su propio pecado, de su propio deseo de mostrar cosas, y no se haga culpable de hacer pecar a otros. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor ayude a los que somos de Dios, porque el hecho de que algunos de nosotros estemos aquí sentados no quiere decir que todos son cristianos. Yo sé que en los templos se sientan impíos. Entonces, que el Señor ayude a los que somos sus hijos por su gracia a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz y a vivir cada día para Él. Amén. Vamos a Lucas, entonces, el capítulo 9. Hoy vamos a estar considerando un texto que es bastante extenso, así que vamos a estar con la ayuda del Señor tratando de llegar hasta el versículo 50. Hoy vamos a ir hasta el verso 50. Yo sé que es mucho mejor, para mí mismo también es mucho mejor cuando podemos considerar textos más cortos, porque uno puede concentrarse un poco más en el texto y extraer un poco más de la enseñanza, pero sucede que hay textos que están tan relacionados el uno con el otro que es difícil uno separarlo sin considerar la idea principal de todo el texto. Entonces hoy vamos a estar considerando hasta el verso 50, vamos a ver cómo el Señor enseña precisamente a sus discípulos. Nos vamos a concentrar específicamente en algunas lecciones que el Señor Jesús le da a los discípulos suyos, a sus discípulos. Así que si usted es discípulo de Cristo Jesús, entonces esto es para usted y esto es para mí. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a comenzar haciendo una lectura introductoria desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice la palabra de Dios: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros: Elías ha aparecido, y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, porque hoy, Señor, podemos reunirnos en tu nombre, en tu día. Señor, ayúdanos a amar este día. Quita de nosotros, Señor, tanta indiferencia, tanto desprecio a tu santo día. Quita de nosotros, Señor, ese pecado de no amar, de no santificar tu día, de no desear tu día más que cualquier día de la semana.
Ayúdanos, Señor, como iglesia local, a despertar a la gravedad, Señor, de este pecado que por tantos años, Señor, nosotros como iglesia hemos vivido cuando no hemos, Señor, amado tu día. Perdónanos y ayúdanos. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos ayudes a meditar en tu santa palabra. Atender, Señor, esas lecciones tan especiales, tan particulares, Señor, y necesarias que tú le diste aquella vez a tus discípulos y que son hoy para nosotros los que decimos que somos tus discípulos. Señor, háblanos con tu palabra y ayúdanos, Señor, a vivir un cristianismo de verdad, auténtico. Quita de nosotros, Señor, toda religiosidad y ayúdanos, Señor, a amarte. Ante nuestras luchas y dificultades y necesidades, Señor, te pedimos que nos ayudes a confiar en ti, que tú eres quien nos sostienes, que tú eres, Señor, quien nos provees, que tú eres, Señor, quien mantienes a tu pueblo. Y con esta confianza, Señor, que podamos atender tu palabra, porque para eso, Señor, venimos. Bendícenos, pues, en esta mañana, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, hermano. Vamos a estar considerando, y he titulado el sermón de esta mañana, Lecciones para los discípulos de Jesús. Lecciones para los discípulos de Jesús. Y como ya les dije, vamos a ir hasta el versículo 50, y desde el versículo 1 hasta el 50 vamos a dividirlo básicamente en 3 puntos principales. Vamos a ver cómo los discípulos, en primer lugar, necesitan saber que el Señor Jesús es suficiente. En segundo lugar, vamos a ver que el Señor Jesús tiene una misión dada por el Padre. Y en tercer lugar, vamos a ver la necesidad de la comunión con Jesús para los discípulos de Jesús, la necesidad de la comunión. Entonces vamos a considerar desde el versículo 1 hasta el 17 la primera parte. La primera parte es que los discípulos de Jesús necesitan aprender que Él es suficiente. Y vamos a ver esta suficiencia en 2 aspectos. La primera de ellas la vamos a considerar hasta el versículo 9. Primero, Jesús es suficiente para que sus discípulos puedan cumplir la misión que les encomendó. Jesús es suficiente para que sus discípulos puedan cumplir la misión que Jesús les encomendó. Entonces vamos a considerar desde el versículo 1 y vemos cómo el Señor manda a hacer ciertas cosas a los 12. Y tenga en cuenta, hermano, que lo que la Escritura está diciendo es que estas cosas se las mandó particularmente a los 12. A los 12. Dice versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y por supuesto, cuando se predica el evangelio, entonces ellos tienen que enfrentar esa batalla contra huestes espirituales de maldad. Y entonces en el versículo 3, el Señor les da ciertas instrucciones: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. En otras palabras, vayan ligeros, no se llenen de cosas. Mire, versículo 5 les manda que salgan de aquellos lugares donde no reciban el evangelio. Donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Eso era una forma de juicio contra aquellos que no querían atender la voz del evangelio. Es decir, les quita el evangelio. Y así, como dice el versículo 6, nos dice que hicieron los discípulos, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio, sanando por todas partes.
Y en medio de esta misión que el Señor encomendó a sus 12, mire cómo el versículo 7 hasta el versículo 9 encontramos que Herodes también entonces empieza a preocuparse por lo que ellos están haciendo y por lo que hacía Jesús. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos, otros decían que era Elías, que Elías ha aparecido, otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado, y dijo Herodes a Juan, yo le hice decapitar, está hablando de Juan el Bautista, ¿quién pues es este? Es decir, ¿quién es Jesús de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Una de las primeras cosas, hermanos, que vemos allí es que cuando el evangelio llega al mundo, cuando el evangelio llega a la ciudad, tiene que causar algo. Herodes se preocupa, conforme leemos ahí en el texto. Es decir, cuando el evangelio llega a la ciudad, cuando el evangelio llega al mundo, lo agita. Recuerde que el mundo son las tinieblas, el evangelio es la luz de Dios. Y entonces cuando llega la luz a las tinieblas, por supuesto, algo tiene que pasar. Y eso es lo que vemos que está sucediendo precisamente con Herodes. Ya sabemos que era porque había matado a Juan el Bautista. La pregunta que debemos de hacernos aquí, hermanos, en primer lugar, es considerar si acaso nuestra presencia en el mundo está incomodando al mundo. Si la presencia de aquellos que somos luz y sal en el mundo está incomodando al mundo o el mundo está contento con nosotros. Y esto tiene que ponernos a nosotros desde ya a pensar. Hermanos, como discípulos del Señor Jesús, somos enviados al mundo y el mundo está en tinieblas. ¿Qué están diciendo nuestros vecinos? ¿Qué está diciendo nuestra familia no creyente cuando ven nuestra propia vida como cristianos? Aquí los discípulos enfrentarían la oposición del mundo y nosotros también como discípulos del Señor necesitamos recordar que la suficiencia no está en nosotros, sino que está en Cristo. Él es quien nos envía al mundo, a un mundo hostil, a las tinieblas. Y considere, hermano y hermana, cómo se está vistiendo usted, por ejemplo, como luz o como tinieblas. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor cuando el mundo nos ve, nosotros que decimos que somos luz y que somos sal? ¿Qué está pasando? Bueno, los discípulos en primer lugar necesitan saber la suficiencia para esta misión viene de Dios, no de nosotros. En los versículos 10 al 17, un segundo aspecto en cuanto a la suficiencia de Jesús. Jesús es suficiente ante las circunstancias nuevas y desconocidas que sus discípulos enfrenten. Jesús es suficiente ante las circunstancias nuevas o desconocidas que sus discípulos enfrenten en el mundo. Jesús es suficiente. Mire el versículo 10, cuando los discípulos vuelven de la misión, Jesús entonces quiere apartarse con ellos. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Pero sucede que una multitud le sigue y cuando la gente lo supo, le siguió y él les recibió. Y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y entonces viene la angustia de los discípulos, pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Y ya sabemos lo que el Señor le va a decir, los encarga a ellos. Él les dice, dadles vosotros de comer. Y note cómo en el versículo 13 los mismos discípulos admiten esa imposibilidad de lo que el Señor les está pidiendo. Les está pidiendo algo que ellos no pueden. Y ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Si usted recuerda el versículo 1 y 2, el Señor les había dado a esos discípulos, a esos 12, les había dado poder y autoridad.
Y entonces cuando uno llega aquí al versículo 13, uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué los discípulos no confiaron en el poder que el Señor Jesús ya les había dado? Ellos ven a una multitud y dicen, ¿cómo vamos a alimentar a todos estos? Y el Señor les dice, pues ustedes lo van a hacer. Y uno se pregunta, ¿por qué no confiaron en el poder y la autoridad? Y hermanos, yo creo que la respuesta es sencilla. Porque ellos habían visto milagros que el Señor había hecho, pero nunca habían visto que el Señor alimentara a más de 5,000 personas. Ellos habían visto cómo había sanado a otros, cómo había liberado a otros de demonios, pero nunca habían visto cómo el Señor podía alimentar a más de 5,000 personas. Y entonces cuando se enfrentan a esa circunstancia nueva y desconocida, ellos dicen, nosotros no podemos. Y entonces el Señor les va a enseñar que ellos no dependen de ellos, sino de la suficiencia de Jesús. Versículo 14. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Quizás el Señor lo hizo, no sé por qué lo hizo, pero quizás lo hizo para que ellos pudieran contar a la multitud con mayor facilidad y darse cuenta con mayor claridad de lo que el Señor iba a hacer. Verso 15, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, el Señor Jesús los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Esa palabra que la Reina Valera traduce ahí como y dio a sus discípulos, se puede traducir como iba dando, iba dando. Iba dando, así que la idea de esa palabra ahí lo que está diciendo es que el Señor daba y daba y daba y daba y todavía más daba y los discípulos veían cómo nos está dando y nos está dando y nos está dando y no se acaba. ¿Cómo hace esto el Señor? Y por eso el versículo 17, Lucas nos dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Quizás para cada uno de esos 12 discípulos está recordando la suficiencia de Jesús. El Señor les enseñó a sus discípulos que Él es suficiente incluso cuando ellos enfrenten circunstancias nuevas o desconocidas en su propia vida. Y hermanos, como discípulos del Señor Jesús, usted y yo nos encontramos continuamente con circunstancias nuevas y desconocidas, con un problema nuevo para enfrentar que no sabemos qué hacer, con un lugar nuevo, desconocido, que no sabemos a dónde ir, con una lucha inesperada y desconocida que trae nuevas luchas, incertidumbres, con una prueba nueva que nunca habíamos vivido y quizás una prueba que pensábamos que eso le pasaba a otros, pero que eso nunca me iba a pasar a mí. Y en esas circunstancias necesitamos recordar que el Señor Jesús es suficiente también para lo desconocido. Amén. Entonces, como discípulos de Jesús, usted y yo, en primer lugar, necesitamos saber y recordar que el Señor Jesús es suficiente. Esa es la primera lección que quiero que usted considere en esta mañana. La segunda lección la vamos a considerar en una porción un poco más extensa, que es desde el versículo 18 hasta el versículo 45. Y allí vamos a considerar cómo los discípulos de Jesús necesitan aprender que Él tiene una misión dada por el Padre, que el Señor Jesús tiene una misión dada por el Padre. Y esta porción tan extensa la vamos a considerar conforme al mismo texto. Si usted mira en el versículo 18, la primera palabra dice, mientras Jesús oraba. Ahí ya hay un momento. Hay un segundo momento en el versículo 28, donde ya dice, como 8 días después. Eso es un segundo momento. Y luego en el versículo 37,
hay un tercer momento, porque allí ya dice al día siguiente. Entonces tenemos 3 momentos diferentes. Y el primer momento usted ve que es la confesión, ahí encontramos la confesión de Pedro, luego en el segundo momento encontramos la transfiguración y en el tercer y último momento encontramos el milagro que el Señor Jesús hará. Vamos a considerar entonces esos 3 momentos para ver esa misión que el Padre le ha encomendado al Hijo. Verso 18, ahí encontramos el primer momento, la confesión de Pedro. Y note cómo esto sucede después del milagro de la alimentación de 5,000. Después de ese milagro, el Señor le va a preguntar a sus discípulos, ¿qué dice la gente acerca de él? Versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó a los discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos contestan, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Pero luego viene la pregunta más importante, ¿qué dicen ustedes los discípulos? Él les dijo, y vosotros, ese vosotros que está ahí es enfático. Porque una cosa es lo que diga el mundo, otra cosa es lo que digan los que son de él. Ustedes, vosotros, los discípulos, ¿quién decís que soy? Y ya sabemos esa maravillosa declaración de Pedro que el mismo Dios le dio. Entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Lo que está diciendo Pedro es, tú eres el Mesías de Dios. Tú eres el Cristo. Cuando ellos usaban esa palabra ahí, Cristo es Mesías o el ungido. Así que ellos están diciendo, tú eres el Mesías que había prometido el Padre. Tú eres el Mesías. Y ante semejante declaración tan asombrosa que uno pudiera decir es digna de todo elogio, el Señor lo reprende. Mire lo que sucede en el versículo 21. Pero Él, el Señor Jesús, les mandó que a nadie dijesen esto. Y escuche esas 2 palabras que están ahí en nuestro español, encargándoselo rigurosamente. Esas 2 palabras en esencia es una sola palabra en el texto original. Y esa sola palabra que usted encuentra encargándoselo rigurosamente es reprendiéndoles. Es la misma palabra que usted encuentra en Lucas 17:3, donde dice, si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Cuando Pedro hace semejante declaración, lo que hace el Señor es reprenderles. Si usted tiene la Nueva Biblia de las Américas, ya sabe cómo dice ahí, pero Jesús advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Y entonces cuando uno lee eso y uno entiende que lo que el Señor está haciendo es reprendiendo a sus discípulos, uno se pregunta, ¿pero por qué los reprende? ¿Acaso no es verdad que Él es el Mesías? Claro que sí, Él es el Mesías, pero sucede algo bien particular con eso. Y es que la idea predominante de los judíos, cuando usaban la palabra Mesías, inmediatamente lo que ellos se imaginaban era un Mesías militar poderoso que inmediatamente llegara, iba a establecer su reino y a destruir a todos sus enemigos. Entonces decirle a un judío Mesías era decirle, ya viene el rey que va a destruir a los enemigos. Y entonces en ese contexto es que el Señor les dice, no digan eso. Y uno se pregunta, ¿pero por qué? ¿Acaso el Señor Jesús como Mesías no es precisamente también el Mesías reinante que va a vencer a sus enemigos? Claro que sí, pero sucede algo, no es el momento. No era el momento.
para poder llegar a reinar y vencer a todos sus enemigos. El Señor Jesús, primeramente como Mesías, tenía que sufrir. Y eso era lo que causaba tanta incomodidad a los judíos. Y por eso el versículo 22, mire lo que el Señor inmediatamente después de reprenderlos les dice: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. ¿Por qué no vamos a decir que tú eres el Mesías de Dios? Porque primero es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. No hablen del Mesías hasta que primero entiendan que Él, antes de gobernar, tiene que morir. Y entonces mire cómo el Señor, habiéndoles dicho esto, sigue con la aplicación. Recuerde que en medio de todo esto lo que el Señor está es dándole unas lecciones muy especiales a los que son discípulos suyos. Y mire cómo continúa versículo 23. Recordándoles que si el camino del Mesías es el sufrimiento, entonces también ese va a ser el camino de los discípulos. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es decir, tienen que estar dispuestos a morir cada día, abnegación, entregar la vida misma si es necesario. Mi hermano, yo no le voy a preguntar si usted está dispuesto a entregar la vida por Jesús, porque lo más probable es que usted me diga que sí. Pero ¿qué tan cierto, qué tanto de verdad hay en esa respuesta nuestra? Y luego de advertirles a ellos esto, a los discípulos, mire el Señor cómo le da 3 motivos a sus discípulos para que estén dispuestos a entregarlo todo, incluso la vida. Versículo 24. Note cómo versículo 24, 25 y 26 comienzan con un por qué. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Entrega tu vida a Cristo, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, todo el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Tienes que estar dispuesto a entregarlo todo por Él, pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Y luego viene el versículo 26 y 27 y dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras. Y cuando yo leía esto, hermanos, pensaba, ¿acaso nosotros no nos avergonzamos de Él cuando no queremos que el mundo vea y sepa que nosotros no somos del mundo? Y a veces vivimos tan mundanalmente que el mundo nos mira y para ello nosotros somos de ellos. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. De ese versículo 27 hay hasta 7 diferentes interpretaciones. No vamos a entrar en ese punto esta mañana. Lo que necesitan aprender los discípulos de Jesús es que el Señor Jesús tiene una misión y era primeramente ser el Mesías sufriente. Tenía que sufrir antes de reinar. Y hermanos, también nosotros. Antes de la gloria, usted y yo tenemos que morir a nosotros mismos. Vamos a los versos 28 al 36. Y ahí encontramos el segundo momento. Recuerde que todos estos 3 momentos es para ver la misión del Señor Jesús. Ya sabemos que la misión en primer lugar es sufrir como Mesías. Ahora vamos a considerar esa transfiguración y vamos a leer
completo, desde el verso 28 hasta el verso 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Cuando uno considera esta porción de la transfiguración del Señor, uno siempre se queda como pensando tanto como en lo que significaba, por ejemplo, para Pedro, para Jacobo, para Juan, el haber estado en ese momento. Pero quiero en esta mañana que consideremos en primer lugar qué significaba para Cristo Jesús ese momento de la transfiguración. ¿Qué propósito, pudiéramos decir, qué propósito tenía esa transfiguración para Jesús? Y yo creo que por lo menos podemos considerar 2 cosas, entre otras. Lo primero, la confirmación que el Padre le estaba dando al Señor Jesús para que Él se dispusiera a cumplir la misión que el mismo Padre le había encomendado. Pero por otro lado también el aliento, porque mire cómo en el versículo 31, cuando está con Moisés y con Elías, dice que ellos hablaban del éxodo. ¿Por qué el éxodo? Esa es la palabra que está ahí cuando dice partida. Dice que hablaban de su éxodo. Y usted sabe muy bien lo que significa para la mente judía hablar del éxodo. Y para un cristiano espero que igualmente también tenga ese significado, recordar cómo el pueblo de Dios fue libertado de la esclavitud en Egipto y entonces ellos salen de Egipto, ese es el éxodo. Y dice allí que ellos estaban hablando de su éxodo para simbolizar que Moisés y Elías estaban hablando con el Señor Jesús de su muerte, de su crucifixión, de su sepultura, de su resurrección, de su ascensión. En otras palabras, cuando Moisés y Elías hablaban con el Señor Jesús, ellos estaban hablando de nuestra salvación en Cristo Jesús. Y el Señor con las palabras de su Padre fue confirmado y recibió aliento. Pero ¿qué propósito tenía entonces también la transfiguración para sus discípulos? Y quiero que consideremos aquí por lo menos 2 cosas también. En el verso 32 dice que ellos vieron la gloria de Jesús. En otras palabras, esto trajo seguridad a la vida de los discípulos. Una seguridad que con toda certeza les fortalecería cuando el Señor Jesús ya no estuviera. Cuando el Señor Jesús fuera llevado a la cruz, cuando ellos lo vieran allá crucificado, lo cual para ellos era inconcebible pensar en un Mesías sufriente. Y entonces verlo allá, al recordar lo que habían visto en la transfiguración, ellos serían confirmados, asegurados
Él es el Mesías, aunque lo veamos en la cruz. Pero en el versículo 33 también vemos una segunda cosa para los discípulos, y es que les dio corrección. Considere lo que Pedro quería hacer. Pedro dijo: maestro, es muy bueno que nosotros estemos aquí. Vamos a hacer entonces 3 chozas, una para Elías, una para Moisés y la otra para ti. Vamos a tratar de armar aquí unas chozas a fin de este momento tan especial. Imagínense a Pedro, este momento tan único, tan especial. Señor, yo quiero que se prolongue, yo quiero que te quedes aquí toda la vida, yo quiero que alarguemos esta noche, que sea eterna. Que se queden todos ahí. Pero ya sabemos que, como dice ahí la Escritura, Pedro no sabía lo que estaba diciendo. Y entonces vino, el versículo 34 dice, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor. Ese versículo 34, hermanos, cuando viene una nube en medio de la transfiguración y cubre a Pedro, Jacobo y Juan, y Pedro seguramente todavía hablando lo que estaba hablando, eso nos recuerda algo tan especial y tan particular en el Antiguo Testamento, porque sucede que en el Antiguo Testamento, cuando murmuraban contra Moisés, cuando hablaban mal contra Moisés y Aarón, cuando el pueblo hacía locuras contra los líderes del pueblo, cuando ellos se oponían, bajaba una nube sobre ellos. Y es aquí la Escritura volviéndonos a decir: Pedro, tú no sabes lo que estás pidiendo. Casi como diciéndole: Pedro, cállate. Y entonces en medio de la nube, mire el versículo 35, dice que ellos tuvieron temor y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y note por supuesto cómo el Padre está confirmando que Él es el Hijo amado, pero ante todo está diciendo algo tan necesario, hermanos, para nosotros, así como lo fue para sus discípulos en ese momento: a Él oíd. Es decir, aceptar, creer, obedecer su palabra. Y usted puede considerar en el contexto inmediato qué era lo que el Señor les venía diciendo. En el versículo 21 y 22, el Señor les estaba diciendo que Él iba a morir. Luego en los versos 23 al 26, el Señor les dijo el costo de ser discípulo de Cristo. Tienen ustedes también que morir. Y luego viene el Padre y les dice: escuchen lo que Él les está diciendo. Escuchen su palabra. Hermanos, la transfiguración confirma la misión de Jesús, pero ante todo corrige a los discípulos, llamándolos ante todo a atender la palabra. No a estar buscando momentos de experiencias sobrenaturales, no a querer prolongar momentos especiales. Con toda seguridad, por supuesto, la transfiguración fue un momento muy especial para esos discípulos. Y podemos decir, hermanos, que fue de gran estímulo la transfiguración para Pedro, para Jacobo y para Juan. Fue un gran estímulo para la fe de ellos. Pero, hermano, escuche esto. Era un estímulo momentáneo, temporal, pasajero, de un momentico nomás, que el Señor les quiso alentar en la fe de esa manera a esos discípulos. Y por eso cuando Pedro dice: hagamos 3 chozas, alarguemos este momento, esto es maravilloso, el Señor en su palabra nos dice: no, Él no sabía ni lo que estaba diciendo. Y viene la voz del cielo y le dice a esos 3 discípulos: lo que ustedes tienen que hacer no es estar buscando experiencias sobrenaturales, maravillosas y especiales. Lo que ustedes y yo necesitamos hacer es escuchar su palabra. Eso es lo que usted y yo tenemos que estar buscando cada día. A Él oíd. Y gracias a Dios, Pedro entendió esta verdad mucho tiempo después, pero la entendió.
Vaya a segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 19. Versículo 16, segunda de Pedro 1, 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, está hablando Pedro, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de la transfiguración. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y entonces Pedro, que ya había aprendido la lección, dijo: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Pero luego Pedro, que entendió la lección, cuando él dijo: a él oíd, entonces Pedro dice: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Tenemos la palabra profética más segura. No tenemos que estar buscando prolongar momentos especiales. Lo que necesitamos y lo único que puede sostener la fe de un discípulo de Cristo es la palabra. No hay otras cosas. ¿Lo cree? Y en los versos 37 al 45 encontramos ese tercer momento, y es el milagro de esa sanidad a ese muchacho endemoniado. Leamos versos 37 al 43. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro, y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed acá a tu hijo, trae acá a tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y mire qué tan tremendo ese versículo 43. Note que en medio del asombro de la multitud, todos están, dice ahí, todos se admiraban de la grandeza de Dios. Oh, esto es maravilloso. Y mire lo que hace el Señor en medio del asombro de la multitud. Mire lo que hace el Señor. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mire cómo el Señor, en medio del asombro de la multitud, ¡ay, Dios es muy grande! ¡Ay, maravilloso! Inmediatamente lleva a sus discípulos y les dice: esperen un momentico, no se queden mirando eso. Recuerden una cosa, el Hijo del Hombre tiene que sufrir primero, el Mesías primero tiene que sufrir. Y por supuesto, no entendieron. Verso 45. Mas ellos no entendían estas cosas. El Señor era tan claro
El Señor fue tan claro con ellos, les dijo a ellos clarito, les insistía en lo mismo, pero ellos seguían mirando para otro lado. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen y temían preguntarle sobre esas palabras. Hermanos, de modo que toda esta porción, si usted lo nota, ha comenzado y ha terminado de la misma manera. La misión del Señor Jesús como Mesías, en primer lugar, era sufrir. Y aunque Pedro lo declaró muy bien, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías de Dios, lo que sucedía es que ellos todavía no entendían ni siquiera lo que estaban diciendo. A ellos les parecía como una contradicción tan grande pensar que el Mesías que iba a gobernar y a destruir a todos sus enemigos también tenía que padecer. Para ellos era como hablar de un blanco oscuro. ¿Usted conoce el blanco oscuro? Una vez un compañero así en la escuela, le estoy hablando cuando yo estaba por allá como con 7 años, es decir, estoy hablando de por lo menos 40 años atrás. Y el niño me dijo, ¿me presta los colores? Y yo le presté la cartuchera con los colores, y cuando sacó los colores me dijo, ¿usted no tiene blanco oscuro? Para los discípulos pensar en un Mesías sufriente, el mismo que va a gobernar, va a vencer a los enemigos del pueblo de Dios y va a sufrir. Y hermanos, yo quiero que usted por favor medite en estas cosas y nos hagamos la pregunta, ¿será que usted y yo también, así como esos discípulos, a veces queremos moldear al Señor Jesús conforme a nuestras imaginaciones y no dejamos que sea la palabra de Dios la que nos diga lo que es Él y lo que Él debe de hacer? ¿No será que usted y yo como discípulos también a veces queremos tener a un Jesús a nuestra medida? Como discípulos de Jesús, lo que necesitamos hacer es oír a Jesús, es decir, su palabra. El camino del sufrimiento por la justicia y la verdad que caminó Jesús es también nuestro camino. Entonces, como discípulos de Jesús, en primer lugar debemos de saber que Él es suficiente, en segundo lugar debemos de saber que Él tiene una misión, y en tercer lugar, versículos 46 al 50, los discípulos de Jesús necesitan aprender de la necesidad de la comunión con Jesús. La comunión con Jesús. Y el texto vuelve a insistirnos en ese escaso entendimiento que tenían los discípulos de Jesús, porque mientras que el Señor les volvía a insistir, yo tengo que ir y morir, yo tengo que sufrir, ellos estaban pensando en grandezas. Versículo 46. Entonces entraron en discusión. ¿Qué tal eso? Yo tengo que ir a morir y mientras tanto, ¿qué hacían? Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y bien, hermanos, pudiéramos no ser demasiado desconsiderados con los discípulos, porque la verdad es que los judíos sí acostumbraban a hacer eso. Eso era algo parte de la cultura, parte de la costumbre de los judíos. Cuando ellos tenían reuniones sociales, cuando ellos tenían comidas, ellos acostumbraban siempre a hacerse esa pregunta. Eso era algo muy común. ¿Quién va a ser el más grande entre nosotros? ¿Quién es más importante en medio de nosotros? Esa era una pregunta muy común de los judíos. Y entonces ellos están actuando conforme a su propia tradición, conforme a su propio pensamiento cultural. Tenemos que preguntarnos, estamos aquí reunidos y el Señor nos acaba de decir que Él va a ir a morir, pero preguntémonos primero, ¿quién es más importante de nosotros?
Y entonces mire lo que hace el Señor. El Señor los lleva a considerar que todos en su reino tienen un lugar, si vienen en su nombre. Mire versículo 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño, lo puso junto a sí y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre. Ese es el punto, esa es la parte ahí diferenciadora, digamos, en mi nombre. Y entonces el Señor dice: a mí me recibe. Y cualquiera que a mí me recibe, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. En otras palabras, la grandeza de una persona no debe de medirse por su estatus social, por sus posesiones, por su inteligencia, por su influencia, sino por su comunión con Jesús. La persona más poderosa que pueda haber en este mundo, nada es si carece de comunión con Jesús. Y los discípulos necesitan aprender eso. Necesitan aprender que el pueblo de Dios está unido es por un mismo espíritu, el espíritu de Cristo, como dice Romanos 8. Así que lo más grande de una persona lo determina es su comunión con Jesús. Y entonces luego, versículo 49, lo que hace el Señor Jesús es llevarlos a considerar ahora no solamente su comunión con Jesús, sino su comunión incluso con otros. Mire verso 49. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Note que aquí está el mismo punto diferenciador que había en el texto anterior. En el nombre de Jesús, en tu nombre. Hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Y entonces Juan dice: y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Fíjese por favor lo que está sucediendo ahí. Lo que hace Juan es prohibirle a ese hombre lo que estaba haciendo porque no iba con los discípulos. No hay muchos detalles en el Evangelio sobre este momento. Esto es lo que tenemos. Sin embargo, el punto que vemos aquí es el mismo. Este hombre, conforme al texto, expulsaba demonios en el nombre de Jesús. Y por ello, el Señor Jesús, en el verso 50, le contesta a Juan y los discípulos. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y permítame hacer una aclaración aquí. El Señor no está promoviendo ecumenismo. El Señor no está diciendo: mire, usted es hermano de cualquiera con tal de que diga que también es cristiano. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor lo que nos está diciendo aquí es que la unidad y la comunión entre los discípulos de Cristo no se establece dependiendo de qué grupo, de qué iglesia o de qué denominación sea, sino de la comunión que tengan con Jesús. Y eso, como discípulos de Cristo, es tan necesario que nosotros lo entendamos. El Señor dijo: porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. El Señor, en primer lugar, hermanos, es suficiente para los discípulos de Cristo. En segundo lugar, el Señor tiene una misión. Y en tercer lugar,
nosotros como discípulos de Cristo necesitamos entender la necesidad de la comunión con ese Cristo. Que el Señor nos ayude a aprender estas lecciones de discípulos. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú enseñaste así a tus discípulos y lo haces, Señor, también con nosotros hoy. Te pedimos, Señor, que nos hagas atender, Señor, tu palabra. Necesitamos, Señor, tanto es escucharte a ti, escuchar tu palabra. Señor, escuchamos tantas cosas en este mundo. Le hacemos tanto caso a tantas cosas de este mundo. Le hacemos tanto caso inclusive a personas en este mundo. Pero, Señor, nos falta tanto escuchar a Jesús, a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a prestar oído, a atender tu palabra, estas lecciones, Señor, que tú nos dejas en tu palabra. Señor, si nosotros decimos que somos tus discípulos, Señor, ayúdanos entonces a conducirnos como lo que profesamos ser, discípulos tuyos. Yo no soy discípulo del mundo. Señor, tú nos has dejado en el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Así, Señor, nos has enseñado. Ayúdanos a escucharte, a atenderte. Y sabemos, Señor, que el escucharte a ti es obedecerte. No es solamente, Señor, escuchar tu palabra una y otra vez. ¿Cuántos sermones, Señor, hemos escuchado? ¿Cuántas clases hemos escuchado? ¿Cuántos estudios bíblicos hemos tenido? Pero, Señor, ¿cuánto estamos obedeciendo? Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.